este pacto de caballeros que cada martes, Gabriel Michi, que recordemos estuvo en lo que fue la asunción del Papa en el Vaticano y está ahora justamente en Río de Janeiro para ser parte y hacernos toda la cobertura para CN23 como parte de esta semana, estas jornadas mundiales de la juventud, y lo tenemos en comunicación telefónica. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Buenas noches, acá estamos en un día muy feo y muy lluvioso aquí en Río de Janeiro, y empezamos con todo, con información que se acaba de confirmar la visita de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Lo acaba de confirmar Federico Lombardi, el vocero del Vaticano, sí, para la misa del próximo domingo 28, Campus Fidei. Esta es la misa, una de las misas masivas que va a haber en estos días. Lo acaba de confirmar el vocero del Vaticano. Va a estar también el presidente Evo Morales, el presidente de Surinam, va a haber representantes de Uruguay y de otros países de América Latina, tal como fue la invitación de Dilma Rousseff a todos los presidentes latinoamericanos para poder tener este encuentro con el Papa. Así que confirmado entonces la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, que está arribando a Río de Janeiro el próximo día domingo 28 por la mañana. Esto como primer dato que en estos momentos acaba de confirmar Federico Lombardi, el vocero del Vaticano, que está en conferencia de prensa en este instante. Y la otra importante para los argentinos, acaba de confirmar también Federico Lombardi que el Papa Francisco va a tener un encuentro especial con los argentinos el próximo día jueves alrededor del mediodía, después de la actividad que tiene prevista en la favela Barguiña. Justamente la Catedral de Río de Janeiro va a ser el lugar donde va a recibir el Papa Francisco a los argentinos y donde va a tener este encuentro con los fieles de nuestro país que han llegado hasta Río de Janeiro. Así que dos noticias importantísimas, porque era mucho lo que se había dicho en todos estos días y había bastantes contradicciones. Me acuerdo que esta mañana cuando tomamos contacto vos me decías, yo te preguntaba justamente si era posible, como se había trascendido, de que el Papa Francisco se reuniera con la comitiva de argentinos que, recordemos, son muchísimos, ¿no? Se habla más de 40.000 personas que han llegado por diferentes vías, y vos me decías, mirá, la verdad es que ya también acá está el mismo rumor, pero la realidad es que no sabemos ni dónde ni cuándo. Bueno, ahí está confirmado, es el jueves al mediodía, finalmente va a ser en la Catedral, no en el Sambódromo o cerca del Sambódromo como se había dicho, en la Catedral de Río de Janeiro, ni bien termine la actividad del Papa en la favela de Barguiña, va directo a la Catedral donde va a encontrarse con los argentinos al mediodía. Es información de hace 3 minutos más o menos que dio el propio Federico Lombardi. Y otro dato que acaban de explicar recién, porque hoy fue el día de descanso, sí, ¿no? del Papa Francisco. ¿Lo cumplió a rajatabla o no? Porque viste que todos especulaban con que no. ¿Sabés qué? Te voy a decir un dato. La realidad es que lo que jugó en contra de que el Papa Francisco no haga algo fuera de agenda fue el mal tiempo. Mira. Porque la lluvia, el viento y el frío que hace ahora impidió que el Papa... Bueno, ahí estábamos. Donde iba a recibir una medalla de las autoridades de la ciudad, en forma también sorpresiva, no estaba previsto ese encuentro, y entonces las autoridades de la ciudad le llevaron esa medalla a Sumaré, a esta residencia que está ocupando, que es la residencia habitual del arzobispo de Río de Janeiro. Le llevaron la medalla allí. Y otro dato importante que acaba de comentar Federico Lombardi, y te digo, casi todas las preguntas giran en torno a este tema vinculado a la seguridad del Papa, es que hoy en Sumaré hubo una reunión de altísimo nivel entre el entorno del Papa. No estuvo el Papa aparentemente en esa reunión, pero sí su círculo más cercano vinculados al tema de seguridad, con las máximas autoridades en materia de justicia y seguridad, los ministros de justicia y de seguridad de Brasil, para analizar el itinerario que va a hacer el Papa en los próximos días y el operativo de seguridad que se va a llevar adelante a partir de estos cambios permanentes del itinerario que ha planteado el Papa Francisco, también a partir de las manifestaciones que hubo en el día de ayer en las afueras del Palacio de Guanabara, y también a partir de este artefacto explosivo que fue encontrado el fin de semana en un baño de un estacionamiento cercano a la Basílica de la Aparecida, que es donde mañana está viajando el propio Papa. Y como dato adicional,
se había especulado con que el Papa iba a ir en helicóptero desde aquí, desde Río de Janeiro. En realidad estaba planificado así hasta la Aparecida, y finalmente, a raíz del mal tiempo, va a ir en avión hasta un aeropuerto cercano a Aparecida. Después, el último tramo, que son pocos kilómetros, 30 kilómetros aproximadamente, los va a hacer con helicóptero, y el tramo final de acercamiento hasta el lugar, hasta la basílica, va a ser en auto blindado. Así que estas son las novedades que acaban de anunciar recién el vocero del propio Vaticano, Federico Lombardi. Bueno, entonces decíamos que ayer, tras la llegada, sabemos que el Papa tuvo la bienvenida oficial, que hoy tuvo su día de descanso, y ya mañana comienza con esta maratón que va a tener hasta el domingo de reuniones, misas, recibimientos y montones de cosas que tiene preparadas el Papa, donde recién va a volver a la Ciudad del Vaticano el próximo lunes. Así que es intenso, seguramente, Gaby, vamos a estar en comunicación permanente en el día de mañana. Gracias por estas primicias que nos diste. Por favor, un gran saludo, buen programa para ellos. Supongo que no vas a chocar el barco, ¿no? No, de ninguna manera. Lo único que te pido, descansá, porque por delante, mirá que el martes que viene te quiero acá, Bueno, vamos a ver. Que un gran abrazo para todos por allá. Gracias, Javi. Hasta luego. Bueno, y acá estamos, arrancando de manera diferente este pacto de caballeros, y ya nos vamos a tomar contacto con las primeras invitadas, las candidatas de Cristina. Y esto tiene que ver con que son candidata a diputada nacional por la capital federal y por la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Victoria Montenegro, que es precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, y Verónica Magario, que es candidata o precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Dos distritos importantes. Verónica viene de un distrito, creo que el más populoso que tiene, no la provincia de Buenos Aires, sino el país, como es La Matanza, territorio que conoce bien, por un lado, y con el que vamos a estar hablando. Y Victoria es entrar, ¿no? Y me parece que por la posición donde está, la ubicación en este caso en la lista, bueno, entendemos que también va a ser diputada nacional a partir del mes de octubre. Hay una expectativa enorme y obviamente un acompañamiento para lo que es el proyecto de la presidenta. A las dos, muchísimas gracias por estar esta noche de invierno, ¿no? Por otro lado, está fresca la cosa, ¿no? Fresquito. La campaña o la pre-campaña, ¿está fresca, está caliente? ¿Cómo la notan? Empieza a moverse la campaña, creo que empezó a instalarse la elección de a poquito, muy lento, pero la verdad que va tomando calorcito. Sí. Y creo que a medida que va avanzando la campaña también lo que va sucediendo es que la gente se va enterando de qué realmente está pasando y quiénes son los candidatos tanto del Frente para la Victoria como los que se han ido del espacio nuestro y están en la oposición. Ya les voy a preguntar de eso, ¿no? Pero Victoria, ¿cómo es esto? ¿Cómo es hacer campaña? ¿Cómo tomaste esto? O sea, en los últimos años te vienen sorprendiendo terriblemente, ¿no? Y ahora en la política activa, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos militantes políticos. Lo que nos pasa ahora es que estamos, acompañando al frente de esta campaña con mucha fuerza desde el primer día, lo que es la lista del Frente para la Victoria en la capital federal, recorriendo todos los barrios, hablando con los vecinos, con mucha presencia. Y a darle pelea. La ciudad de Buenos Aires, los porteños somos un poquito complicados, pero lo que quedó en evidencia en estos últimos días, semanas, es la gestión terrible del macrismo en la ciudad. Es terrible que después de todos los años de gestión del ingeniero Macri, lo único que tengamos en muchos lugares son obras, prometiendo que próximamente vamos a empezar a tener una buena ciudad. Ya después de tantos años de gestión no tenemos respuesta. Hoy puntualmente estuvimos en Zabaleta, donde viven 60.000 vecinos y donde tuvo que ir el Estado Nacional a intervenir porque es un estado de desidia en el que viven sin cloacas, sin veredas, sin hospitales, sin salitas funcionando, sin escuelas. Es terrible. Lo que pasa en la capital federal es terrible. Estamos hablando de la ciudad más rica del país, donde tenemos hospitales sin insumos. Entonces eso ya es algo que no se puede ocultar más allá del maquillaje que la gestión de Macri trata de hacer en la ciudad. Ya las falencias están a la vista de todos los porteños. Y el desafío nuestro es el de dar la batalla cultural y decirle a muchos quiénes somos los kirchneristas, ¿no? Porque hay gente que es simplemente vecino
y que quizás ve un solo canal o lee un solo diario, y los kirchneristas somos mala palabra. Entonces, ir y hablar y mostrarnos y ver que somos de carne y hueso. ¿Crees que los medios, o a los medios, en este caso, monopólicos, ¿no? ¿Cubren a Mauricio Macri en muchas de las falencias que estás contando? No, es terrible. La impunidad con la que actúa el ingeniero Macri no sería posible si no tuviera... Porque hoy se veía un montón de inauguraciones que va a ser dentro de poco tiempo, es decir, mañana el tema del Metrobús sobre la 9 de julio, después que va a inaugurar 2 estaciones de subte el viernes, que va a ser la semana que viene la inauguración de otro tramo del Metrobús en el sur. Es decir, como que se muestran las buenas, pero... las buenas hasta ahí, ¿no? Sí, no se muestran los negociados que hay detrás de cada una de esas obras, no se muestra, por ejemplo, en el caso del subte, que esa obra debió haberla inaugurado mucho antes. Digamos, él prometió 10 kilómetros de subte y no terminó uno, que de hecho lo pagó el Estado Nacional. Digamos, siempre es la foto, es el zócalo y es lo que mucha gente compra. Contra sí, eso y de hecho batallando. creo que las estaciones que inaugura el día viernes, de estaciones subte, creo que se hicieron hace 5 años. Totalmente, esperó el momento de la campaña para inaugurar algo que ya estaba hecho y que se hizo con recursos del Estado Nacional. Él lo que tiene es que pinta todo de amarillo, aún lo que paga el Estado argentino, él lo pinta de amarillo. Es terrible. Lo que para nosotros como Estado es una inversión, como es la cultura, como es la educación en las escuelas, como es la salud, es una inversión que el Estado hace y una responsabilidad del Estado. En el caso de la gestión del macrismo, digamos, subejecuta presupuesto. Tenemos chicos afuera de las escuelas porque las aulas están rotas. Entonces él entiende que la seguridad es con más dinero para la fuerza metropolitana, que todavía no terminamos de entender para qué funciona. Pero no entiende que, por más de que quiera tapar con banner, que pagamos petrodólares los porteños, amarillos en los cuales le estamos haciendo campaña a su partido político, no se solucionan los problemas. Nosotros tenemos, desde el Estado Nacional, entendemos que los problemas se solucionan de fondo y haciéndose cargo. Sí. Decime una cosa, Verónica, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es el distrito, sin duda, donde todos miran, porque es el distrito que concentra el 37% hoy del electorado. Se ve una campaña donde fue una cosa media extraña, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que se dice el peronismo, alguien que sorprendió, y creo que desde el primer día, es la apertura de Sergio Massa. De hecho, lo marcaba el jefe de gabinete de Daniel Scioli, estamos hablando de Alberto Pérez, quien hablaba de que fue a buscarlo muchas veces al gobernador y hasta lo trató de desagradecido, ¿no? Por lo que está llevando adelante ahora. ¿Cómo los ven? ¿Les sorprendió a ustedes que muchos de los aliados se han ido con Massa? No, a ver, concretamente, primero no son muchos los que se han ido, seamos concretos. En segunda instancia, la provincia de Buenos Aires tiene una elección muy importante en el país. Nuestro distrito, el más grande, decías vos, del país, es cierto, y el más grande de la provincia de Buenos Aires, juega un rol muy importante. Sin duda, en estas elecciones que nosotros votamos, que la gente va a votar los candidatos a diputados nacionales, a diputados provinciales y concejales en los distintos distritos, es una campaña donde nosotros estamos proponiendo continuar con lo que venimos construyendo, con lo que se ha visto tanto en La Matanza, como se ha visto en la provincia y como se ha visto en la nación. El resto ha decidido jugar otro rol, irse a otro espacio, construir otra cosa. Digo, estaban con nosotros hasta hace muy poquito tiempo, un mes y medio atrás, y eran parte de esta construcción política y parte de este proyecto nacional. ¿Cómo tomaron esa salida? Porque muchos se han sorprendido justamente con esto que estás marcando, esto tiene que ver con ambiciones o con miradas hacia el 2015. Y evidentemente, si ellos quieren construir otro espacio, será una cuestión de ellos. Nosotros venimos trabajando en función de nuestra gente, en función de devolverle derechos. Recién decías, Victoria, el tema de las grandes necesidades. La Argentina ha tenido una etapa de muchísima exclusión, de sectores muy excluidos, y nosotros lo vemos en nuestro distrito, en La Matanza. Un distrito donde no había agua potable para la mitad de los habitantes, ni cloacas, ni gas, es decir, los servicios indispensables no estaban para la población. Y la verdad que hay que trabajar en función de esto, pero fundamentalmente lo que hemos recuperado y las políticas y los derechos que hemos devuelto tienen que ver con sacar a la pobreza de la gente. Pensemos
que en el 2002-2003, en La Matanza, el 65% de la población estaba bajo la línea de pobreza y el 54% de la población no tenía trabajo. Hoy estos números se han revertido totalmente. Bien de cerca, digamos, si tenés los números bien claros al haber estado en el Consejo Deliberante, ¿no? Es decir, creo que tenés bien fresco ese tema. No solo en el Consejo Deliberante, sí. Nosotros llegamos en el año 99 con Alberto Balestrini a la Intendencia. Yo trabajé en esos años en el área social hasta el 2005, plena etapa de la crisis en la Argentina, sí. La peor crisis. Digo, y hagamos memoria, porque uno tan solo con caminar en nuestros lugares, con recordar qué nos pasaba, ¿no? Recordar que no teníamos trabajo, que no le podíamos dar de comer a nuestros hijos, que no los podíamos educar, que no les podíamos dar salud. Recordar qué nos pasaba. Recordar que no teníamos ni para comprar un auto, ni tal vez para una casa, ni para lo mínimo indispensable. Entonces, esa memoria que tenemos que hacer, esa memoria colectiva, y pensar hoy dónde estamos. Este gobierno nacional, este proyecto nacional nos devolvió a todos los argentinos la posibilidad de una vida digna. Y esto es lo más importante. Y lo vemos a diario, lo reconoce nuestra gente, lo reconoce. ¿Es lo que diferencia al Frente para la Victoria tal vez de otros espacios el tema de la militancia? Porque uno ve una militancia muy fuerte, ¿no? Es decir, como que convencidos, bien convencidos de lo que hacen y ir para adelante y sostener y a diferencia de otros espacios que por ahí se mezcla gente, digamos, de diferentes lugares, de diferentes ideas, y es muy difícil por ahí sostenerlo en el tiempo. De hecho, generalmente estos acuerdos que se hacen preelectorales o acuerdos electorales terminan cayéndose. Y porque son acuerdos electorales. En realidad, cuando no hay un proyecto que sostiene, un proyecto que quiere devolver derechos, un proyecto sobre el que vos trabajás, es una circunstancia o una coyuntura de momento. Y realmente esta es la gran diferencia del Frente para la Victoria, esta es la gran construcción que ha hecho nuestra presidenta, y la verdad que nosotros sabemos que se ha hecho muchísimo, nosotros sabemos que hay que hacer mucho más, y lo que apostamos es a esto, y a lo que invitamos al conjunto de nuestra gente, de nuestra comunidad, es que sigan trabajando, que nos acompañen para que podamos seguir haciendo muchas más cosas y devolviendo muchos más derechos. Victoria, ¿por qué le cuesta tanto al Frente para la Victoria la ciudad de Buenos Aires? Es un distrito duro de roer, ¿no? Es decir, es un distrito complicado, te digo, los porteños... Pues está como muy instalado el macrismo, ¿no? Vos lo ves ahí y... Sí, ahora el macrismo. Creo que los porteños tenemos... ¿Qué pasa con el Frente para la Victoria a partir de Néstor y de Cristina? Lo primero que propone Néstor, que viene a darnos la posibilidad de reconstruir nuestra identidad como argentinos. Bueno, los porteños, desde que tengo uso de razón, nos dijeron siempre que éramos la París del Plata. Digamos, una ciudad independiente del resto del país, ni hablar del resto de Latinoamérica. Entonces, volver a reconstruir nuestra identidad como porteños, como parte de una nación que a su vez hoy es parte de una patria grande. Ese es el desafío. Nosotros tenemos un proyecto nacional que viene a reparar derechos, que viene a ampliar derechos, que viene a construir y que viene a devolvernos esta identidad, hacernos cargo cuando la presidenta dice, bueno, ahora tenemos que elegir qué es lo que vamos a hacer, de qué lado vamos a estar. Y las decisiones son políticas. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que hacerte cargo de cuál es el lugar en el que vos querés estar. El Frente para la Victoria viene a darnos la posibilidad de que seamos protagonistas del cambio. Instalar la política, cuando la política era mala palabra, entender que todos, digamos, es mucho más fácil decir que todos son iguales, que todos, a empezar a desarmar ese todos y separar a los que queremos cambiar la realidad, que entendemos que falta muchísimo, porque no es que decimos que todo está color de rosas, pero ¿qué pasa? Todo este crecimiento que ha tenido La Matanza, que es enorme, en la ciudad más rica del país, no solamente que no pudimos crecer, sino que hemos ido a contramarcha del proyecto nacional, en el cual cerramos aulas, cuando el Estado Nacional abre facultades. Entonces, esto es decir, bueno, hagámonos cargo los porteños de que tenemos que decidir, no somos todos iguales. Acá nosotros tenemos nombre propio, somos el Frente para la Victoria, siempre fuimos lo mismo, tenemos una conducción y un proyecto que fue el mismo desde el 2003 y que lo que hace es crecer y tener hoy esta cantidad de militantes, de jóvenes, y lo hacemos porque lo sentimos, porque sabemos que vale la pena y que es el momento de hacerlo, ¿no? Victoria, Verónica, gracias por haber estado en CN23. Un placer. Gracias. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con otros temas.
senador Gerardo Morales, hombre del radicalismo, y que, bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el ejército, algo que hoy la presidenta se refirió cuando habló por cadena nacional, es la asunción de César Milani, el jefe del ejército, que se postergó este tratamiento para el mes de diciembre. Esto se iba a tratar ayer en el Senado, en un momento llegó este informe de la CELS, por el cual se tomó la decisión de postergarlo para hoy. Hoy no se trató porque fue la decisión del Gobierno Nacional, después de una orden de la Presidenta, de pasar todo esto para las asunciones del mes de diciembre. ¿Cómo cayó esto, senador? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, un gusto. Bueno, mal, porque la verdad que nosotros, frente a la información que tenemos a esta altura, creo que tendría que haberse producido el tratamiento y el rechazo del pliego. Esta última presentación del CELS, que diría que la conclusión, o no la conclusión, porque me parece que van a seguir organismos de derechos humanos planteando nuevos antecedentes, pero hasta acá, después de la presentación de algunos organismos, nuestra presentación, algunos medios, pero ahora el CELS ratificando con algunos datos bastante duros en la nota que presenta Berbisky. Uno tiene que ver con un documento que nunca apareció, es decir, ni siquiera en el expediente judicial en donde está en Tucumán. Nosotros hicimos una denuncia hace más de un año, le pedimos al fiscal que investigue la situación de Milani en la causa Ledo. Justamente el fiscal tramita la causa Ledo. Esto ustedes lo habían alertado hace un año. Nosotros hace 3 años. 3 años. En el 2010 nosotros ya impugnamos. Lo que cuesta y lo que llama mucho la atención es que ha tenido asunciones previas y han tratado ustedes pliegos sobre Milani. Claro. Y que recién ahora salga todo esto. Nosotros en 2010 rechazamos el pliego de Milani, hay que ver la versión taquigráfica, yo hago el planteo de que había que investigar su actuación en Tucumán y en La Rioja, concretamente, inclusive después... Esto mismo que está ahora. Después de esa sesión hago un pedido de informes y después hago la demanda con el senador Cano en Tucumán, y allí un fiscal nos archiva el tema sin hacer ninguna investigación. Pero justamente en la causa del soldado Ledo, de la desaparición de Ledo, está, dentro de otros antecedentes, está el expediente administrativo de la deserción de Ledo, que era utilizada, la deserción eran instrumentos falsos para legitimar la desaparición de conscriptos, porque el soldado Ledo estaba imputado de ser militante del ERP. Entonces, y Milani es el que firma ese expediente. Ahora, en la nota de página 12 del domingo, Milani dice que no lo conoce. Milani dice que se entera en Famayá, en Tucumán, llegó la noticia de la deserción de Ledo, que no fue así, dice en un momento, que hoy vuelve a aclarar en página 12, porque el no fue así es porque no era deserción, sino que era desaparición. Entonces está muy complicado Milani ahí, y está muy complicado en la denuncia que hace. ¿Cómo tomaron esta decisión que toma, y hoy fue la presentación que hizo el propio Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, de tomar justamente esta información y presentarla a la Justicia Federal, tanto de la provincia de Tucumán como de La Rioja? Sí, pero si el secretario no nos brinda información, otra de las cosas que hace Berbisky, que lo manda en cana. lo deschaba al secretario, porque dice: la Secretaría de Derechos Humanos, la información de la denuncia de Olivera en La Rioja la tenía, nos consta que la tenía, y él no la manda al Senado. Llega la información de Olivera, pero por otras vías, la manda el fiscal Aguat y la manda el juez de La Rioja. Sí, pero nunca la Secretaría... ¿Cree que hay una maniobra del oficialismo en tapar a Milani, de cubrirlo? Yo creo que Milani nos mintió en la cara a todos. A la propia presidenta también. Creo que le mintió a la presidenta. Creo que hay sectores de, por lo menos la Secretaría de Derechos Humanos, que ha encubierto el tema. A mí me parece que Berbisky ya tenía esa información antes y aparece ayer. Está bien que aparezca el CELS, porque por otro lado, para nosotros la opinión del CELS siempre ha sido la columna vertebral. Opinión de la Secretaría de Derechos Humanos y la opinión del CELS. Y justamente en los ascensos anteriores te llega un paquete de 320, 340 militares. Entonces nosotros estamos al informe de la Secretaría de Derechos Humanos y del CELS. Por eso pasó Milani antes. Que nosotros lo paramos en el 2010 porque a mí me llegan antecedentes de su participación. Y yo pido la investigación y ahí lo impugno.
¿no es cierto? Entonces, y Milani, por otro lado, miente, inclusive en la nota esta de página 12 que yo refiero. No, porque él da una nota y explica, da su... Sí, pero él aparte hace lo que hacen todos los genocidas, ¿eh? Todos los genocidas mienten y niegan la situación. Él dice que era ingeniero, que andaba de mameluco, y no es verdad, porque él hacía instrucción sumaria. Es decir, y él participó del allanamiento del papá de Olivera, es decir, el secuestro del papá de Olivera. Es decir, estos ya son antecedentes suficientes como para, no sé, indagarlo e imputarlo. Yo por eso siempre cito el caso Braga, que también es un pliego que yo paro en el 2002, que era propuesto para teniente coronel, que en la misma época, en el 21 de agosto del 76, era teniente, es decir, era tan joven como Milani, y que participa en un secuestro de Rolando Álvarez García, una familia, un amigo nuestro, ¿no es cierto? Yo ahí lo paro, invito a los familiares de las víctimas, y en el expediente solo figuraba teniente Braga, no se lo había identificado, lo identifican porque tenía una cicatriz en la cara. Es decir, claro, ahí lo agarramos. A mí verdaderamente cuando surge el informe de la CELS, yo ahí es como que uno pone llamado de atención. Pero también por otro lado, digo, si el gobierno tiene una política de derechos humanos y ha sido durísima para con los represores, que se le haya pasado esto, es decir, yo también creí lo mismo que usted dice, que hasta le haya engañado a la misma presidenta, es decir, con este antecedente de tapar la información, cosa que puede ser posible. Bueno, pero a ver, la presidenta ya tiene la información en sus manos. Que hoy insista con Milani, ya eso está mal. Y a nosotros nos dicen que especulamos con una cuestión de politización porque estamos antes de la elección. En verdad, el gobierno es el que trae este pliego y ella hace 3 semanas lo asciende y lo pone jefe del ejército. Y la verdad, desde el punto de vista electoral, al gobierno lo que le conviene es resolver este tema y que no bancárselo a Milani hasta octubre. Entonces, dejemos de lado las cuestiones de cálculo electoral, porque en verdad lo que tenemos que hacer es buscar la verdad y la justicia. Y yo creo que el gobierno que levantó y que cubre, porque es injusta la presidenta cuando se refiere y particularmente a nosotros con el tema de la ley de obediencia de vida y punto final. Acá el peronismo jugó por la amnistía en el 83, yo militaba en la franja y milité por el juicio a las juntas. Después dejamos, cuando termina Alfonsín, 86 militares presos y con proceso, que los indulta Menem, y el peronismo militó con Menem. Luego sale antes las leyes de obediencia de vida y punto final, que yo acompaño, pero luego yo voto la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, que creo que eran necesarias en un momento histórico, con 3 alzamientos cara pintada, y yo voté la derogación de la ley de obediencia de vida y punto final, para acompañar a este gobierno, que es el que abre la segunda etapa de la prosecución de los juicios. Entonces yo le reconozco a este gobierno, ¿no es cierto?, que haya levantado las banderas de los derechos humanos y que haya abierto todos los procesos judiciales para buscarlos a todos los genocidas y para meter preso hasta el último genocida. Y acá no tendría que ser me parece Milani, que hay una contradicción allí. El que diga dar un paso al costado hasta que se aclare esto. Pues, pero la presidenta lo tiene que sacar. Si Milani se va a quedar, si un tipo nefasto, si se robó todo también, si tiene problemas hasta patrimoniales, pero no solo nosotros en la Comisión de Acuerdo tenemos que ver el tema de la violación de derechos humanos, también tenemos que evaluar si alteró el orden constitucional. Y a él lo meten preso en el 88 porque él se niega a detener a Seineldin, a sus camaradas, en el último alzamiento de Villa Martelli. Pero nadie le preguntó, él va de oficio, le dice al jefe, yo no detengo a ningún camarada. Esta es la concepción de Milani. Este es el nefasto personaje de Milani, que yo creo que le hace mal al gobierno, que le hace mal a la presidenta, y por eso hoy nosotros le hemos exigido a la presidenta que lo aparte del cargo, claro. Porque no tiene atenuante, y cada cosa que dice se embarra más. Porque así los genocidas mienten, entonces no se puede sostener la mentira. Y yo creo que por eso el día jueves estoy yendo a Tucumán, lo voy a denunciar al fiscal Camuña, que es el que archiva el expediente, que es el que vio la causa Ledo y que es el que tendría que haber visto la firma de Milani en el expediente de deserción,
Y voy a hablar con el juez Bejas y vamos a arrimar nuevos elementos, los elementos que aportó Horacio Berbisky, porque tienen el fiscal, inclusive Brito, se comprometió en mover la causa a partir de todos los antecedentes que hay, porque hay que llamarlo indagatoria y Milani tiene que ir y yo creo que le hace muy mal al gobierno. Senador, lo cambio de tema y lo paso al tema electoral. Estamos ya en campaña, propiamente dicho, en pocos días, en pocas semanas se va a estar votando las elecciones primarias. El radicalismo que pasa a tener un espacio dentro de UNEN, que es la unión de otros partidos, donde algunos dicen es la verdadera interna. Acá decíamos, la verdadera interna no está en el peronismo, sino en esto que se va a disputar por este espacio, donde van en la provincia de Buenos Aires en 4 listas. ¿Cómo lo están viviendo? Es decir, ¿no está como todo muy fragmentado? Porque yo digo, porque la lógica de una interna, como se plantea, es que de las 4 listas va a ganar una, de las otras 3 seguramente lo van a acompañar en el camino a octubre. Yo tengo mis dudas que sea así, de al menos lo que dijo Pino Solana, por ejemplo. Digo, no, yo si pierdo acá, se terminó la unión, ¿no? Sí, es posible. Yo creo que, a ver, el Frente para la Victoria logró consolidar un proyecto y lo que decimos un relato, pero también un proyecto. En algún modo podremos estar de acuerdo o no en algunas cuestiones, pero lo consolida desde el poder, ¿no? Porque yo creo que la crisis del 2001 fragmentó el sistema político y lo fragmenta también al peronismo. Claro. Primero a nosotros nos da un tiro en el corazón, ¿cierto? Y quedamos casi con muerte natural quedamos. Pero creo que la recuperación, fíjate que la recuperación del sistema político me parece que se sostiene en la recuperación del radicalismo. Si se recupera el radicalismo hay recuperación del sistema de partido y también el peronismo. Creo que el Frente para la Victoria puede sostener, ¿no es cierto?, como fuerza política. Porque se ha consolidado en este tiempo. Se ha consolidado, creo, pero con un variopinto también de actores, que inclusive radicales, bueno, de todo. Entonces, a mí me parece que eso. Después, la oposición todavía no logra articularse. Me parece que tiene que aparecer un líder, un referente, que todavía no vemos. Creo que tenemos un desafío, falta mucho tiempo para el 2015, pero bueno, nosotros el radicalismo y el socialismo y lo que quede del FAP vamos a tratar de hacer las cosas bien y tener una propuesta sólida para el 2015. Senador Morales, gracias por haber venido. No tiene por qué. Hacemos una pausa, la última, y ya nos metemos con lo que es la unión del PRO y el Frente Renovador, o el masismo, como le llaman algunos. ¿Eso no es? Ahora lo vamos a charlar. Estamos con Gustavo Álvarez, él es precandidato a diputado provincial por el PRO. Y acá se da un planteo, ahí si uno se mete por los diferentes municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, recordamos que la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios. Dentro de esos 135 municipios entendemos que en algunos irá el PRO, en otros irá el Frente Renovador, en otros irán ambos. ¿Cómo se dirime, cómo se le explica a la gente esto? Por ejemplo, vos sos de Lanús. Yo soy de Lanús. ¿Sí? ¿En Lanús cómo está armada la cosa? Gracias por la... No, al contrario, gracias a vos por venir. En Lanús nosotros vamos con lista gorda del PRO. Sí. La lista 1710, sí. Lista amarilla. Nuestro candidato es Néstor Grindetti, sí, el ministro de Hacienda del gobierno de la ciudad, de sí, Mauricio Macri. Y después van 2 listas del Frente Renovador a nivel municipal. Hay 2 listas del Frente Renovador, sí, de las cuales una la encabeza Russo, que es el ex presidente de Lanús, sí, y otro Gabriel Di Masi, un concejal que había asumido por el PRO en su momento. ¿Y ahora qué es? De otro espacio, del Frente Renovador. Del Frente Renovador. ¿Y Russo sí va por el PRO? No, nosotros del PRO vamos con lista única. Sí. Solamente concejales. Y en ese caso, ¿cómo explicás? Decir, bueno, ¿por qué en Lanús no va junto el PRO con el Frente Renovador? Bueno, nosotros nos tomamos la decisión, junto con Néstor Grindetti, de no participar dentro del Frente Renovador. Primero sí se había presentado, después se observó la lista. Y la verdad no podíamos ir en lista de unidad con las otras 2 listas del Frente Renovador por esto. Una de las listas contiene gente que había asumido por el PRO la banca, y el otro día ya se hicieron del oficialismo, del Frente para la Victoria, y entonces consideramos que con esa lista no podíamos compartir nada. Sí. Y la otra lista que va como candidato Nicolás Russo, tiene mucha gente que está dentro del municipio que hasta hace nada era o es del Frente para la Victoria para nosotros, entonces tampoco compartíamos
ni objetivo. Es decir, a nivel local. Para la Victoria que se fue con el Frente Renovador. Exacto. Por eso ustedes en Lanús... Pero esta lógica que estamos explicando, que por ahí cuesta entenderlo, decir, bueno, si se decidió armar una lista y si el propio Massa y el propio Mauricio Macri dijo, bueno, hicimos un acuerdo con Massa de ir en la provincia de Buenos Aires juntos. Correcto. Es muy difícil esto. ¿No tienen miedo que les pase lo mismo que Unión Pro en el año 2009, que de casualidad llegaron a la elección juntos? No, porque Unión Pro, si bien compartíamos puntos programáticos, al igual que ahora en el Frente Renovador, el candidato que llevábamos a diputado al otro día salió a decir que era candidato a presidente cuando no lo podía hacer, y bueno, ahí marcamos la diferencia. El Pro sigue siendo Pro, sigue estando en el mismo lugar, con los mismos objetivos, con los mismos proyectos. Nosotros seguimos, por eso vamos en Lanús con lista única. O sea, no cambiamos de opinión. Sí. Y si a nivel nacional y a nivel provincial compartimos puntos programáticos con el Frente Renovador que conduce Sergio Massa. Ahora, en este caso, obviamente, la provincia de Buenos Aires es muy amplia, y esto yo explicaba un poquitito, no solamente por la cantidad de habitantes, sino por la cantidad de municipios que hay. Es muy difícil un armado, ¿no? Es decir, cuando armás distrito por distrito, te empezás a ver. Yo me acuerdo que lo escuché en su momento a Miguel del Cel, que decía, no, estamos creciendo con el PRO, vamos a presentar casi lista en 99, casi 100 municipios. Yo me quedé pensando y dije, bueno, si el país tiene 2.200 municipios, se están quedando cortos. Es decir, si un partido que pretende que Mauricio Macri sea candidato a presidente en el año 2015, tiene que tener unido con alguien, porque si no es imposible esto. ¿Vos crees que esto puede sostener y que el Frente Renovador, en unión y trabajando con el PRO, digamos, coinciden en muchas de las ideas? Sí, totalmente. Por eso van 3 candidatos del PRO a nivel nacional como candidatos a diputados nacionales, y en las secciones electorales vamos candidatos del PRO. O sea, en la tercera sección electoral, que es la que a mí me compete, vamos 2 candidatos del PRO. Eber Van Toren, que es actual concejal del PRO en Esteban Echeverría, y yo. Entonces coincidimos en los puntos, coincidimos en formas de trabajar, coincidimos que en muchas cosas con el Frente Renovador. Independientemente de estas particularidades que vos nos estás planteando, que por ejemplo Lanús, para hacer el caso... Lanús, pero por ejemplo en Punta Indio, el candidato a concejal por el Frente Renovador es del PRO, que es actual concejal del PRO. Entonces hubo municipios donde se pudo llegar a un acuerdo. En la tercera sección electoral solamente vamos 2 distritos separados, que vamos con lista única amarilla del PRO. El distrito de Bransen y el distrito de Lanús. Después el resto se han ido tejiendo. Exacto. De acuerdo a... En algunos van interna, en otros hicieron lista de unidad. Sí. Y en otras, por ejemplo, no, como Almirante Brown, no hay candidato del PRO en ninguna de las listas. Y si tuvieses que decir, ¿quién es el referente del PRO en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires hoy es Jorge Macri, puede ser el presidente del partido, y Néstor Grindetti, que es el vicepresidente. Ajá. ¿Y Massa en este caso qué rol ocuparía? Massa es un referente a nivel... un aliado. Es un frente político, sí. ¿Cómo ves, por ejemplo, y esto es una opinión particular, que esté, por ejemplo, Adrián Pérez en la lista de candidatos a diputados nacionales, alguien que viene de la coalición cívica que por otro lado, siempre que pudo, mató al PRO, es decir, le ha dado con un caño, tratándolo de corruptos y de un montón de cosas? ¿Cómo ves eso que, digamos, está dentro también de la lista? Yo creo que en este proyecto del Frente Renovador hay mucha diversidad, y es una de las cosas que se dijo en la presentación. O sea, se apuesta a la diversidad, no por pensar igual en ciertos temas, lo vemos enemigos políticos como nos ve el kirchnerismo nosotros, por ejemplo. Claro. O sea, nosotros solo lo vemos como simples adversarios políticos y del momento, porque al fin y al cabo hay muchas cosas que todos pensamos lo mismo, ¿no? ¿Y qué crees que puede pasar, digamos, si logran una mayoría, en este caso en el Consejo Deliberante de Lanús? Nada, trabajaremos el bloque del PRO con Néstor Grindetti, y el bloque no se haría interbloque, por ejemplo, hoy, con la situación actual hoy de Lanús. Porque incluso hay muchos concejales que hoy están en el Consejo Deliberante, que estaban votando con el oficialismo y hoy se presentan dentro del Frente Renovador, así que veremos cómo actúan ellos. Nosotros seguimos siempre con la misma postura. Nosotros somos oposición, no por oposición misma, sino porque el vecino nos votó para eso. Actualmente hoy solamente tenemos 2 concejales, el PRO tiene 2 concejales de 24. Sí. O sea, siempre terminamos las votaciones perdiendo, obviamente. Claro.
Así que... Pero es una posibilidad de ir creciendo, obviamente. Sí, a nivel distrital, sí, seguro, seguro. Y a nivel seccional, ojalá que también. Bueno, en este caso, vos estás candidateando, precandidateando para diputado provincial. Sí. Que puede ocupar un cargo en La Plata, lo cual ya es otra historia ahí, ¿no? Tal cual, tal cual. Ojalá podamos entrar los dos candidatos del PRO. Y bueno, realizaremos trabajos en conjunto. De hecho, ya lo estamos haciendo en muchos temas con la gente del Frente Renovador. De Unión PRO no quedó nada, ¿no? ¿En la provincia o quedó alguna? No, el espacio hoy, la lista nuestra se llama Espacio Unión PRO. Espacio Unión PRO, o sea, han conservado ese nombre. Exacto. Que en algún momento tuvieron junto a Francisco de Narváez y Felipe Solá. Exacto. Gustavo, un gusto conocerte y gracias por haber venido. Gracias a vos. Nos despedimos de esta edición de Pacto de Caballeros. Ya llega Eduardo Anguita, no se vayan de la pantalla de CN23, que pasen buenas noches. Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476.